Los medios de cultivo con los que contamos, por ejemplo, es el cultivo GAWA, y el más común que en nuestro medio que utilizan es el Lowenstein-Jensen, y tenemos otros medios de cultivo como el MGIT, el MIGIT. Estos dos, por ejemplo, están base a huevos. El resultado ya es positivo dentro de 3 a 4 semanas. Las ventajas son que hay menos probabilidad de contaminación en la preparación de los medios, y los medios se pueden guardar hasta 2 meses. Y la desventaja pues es la velocidad de crecimiento. En cambio, en estos medios que son un poquito, es otro tipo de, que está enriquecido con otro tipo de caldo, digamos, el crecimiento es un poquito más rápido, incluso la micobacteria puede crecer hasta en 10 días. Su ventaja es la velocidad de crecimiento, la desventaja es el costo. En cuanto a las pruebas de sensibilidad, son aquellas que nos permiten detectar si hay resistencia a isoniazida, rifampicina o otras drogas de primera o segunda línea, ¿no? Primero tenemos que saber a quiénes tenemos que pedírselo, ¿no? Paciente con antecedente de ser contacto de un MDR confirmado con prueba de sensibilidad o en tratamiento con drogas de segunda línea. Entonces, de cajón, si me dice mi familiar está en tratamiento para MDR, no voy a pensarlo y tengo que pedirle inmediatamente una prueba de sensibilidad. Mientras más rápida, mejor. Y algunas otras condiciones. ¿En quién más debo pedir una prueba de sensibilidad? A aquellos que tienen coinfección por VIH, diabetes mellitus o tratamiento prolongado con corticoides, también es una buena posibilidad pedir en este tipo de pacientes. Sobre todo los que tienen alguna inmunosupresión, los que han tenido recaída en menos de 6 meses de egresar como curado del esquema 1, persona con tuberculosis multitratada, ¿no? Los antes tratados tienen más posibilidad de resistencia, por eso en ellos sobre todo tengo que pedir las pruebas de sensibilidad más rápidas, ¿no? En personal de salud, nosotros tenemos alto riesgo de tuberculosis MDR, y sí o sí tenemos que solicitar una muestra para prueba de sensibilidad. Estudiantes de ciencia de la salud que realizan actividades en clínicas, laboratorio, la población privada de la libertad, ¿no? Los que están encarcelados también tienen alto riesgo de MDR, por ejemplo, los que trabajan en penitenciarías, los contactos de pacientes fallecidos por tuberculosis o las personas con antecedente de tratamiento previo particular autoadministrado, ¿no? Entonces, sobre todo esos grupos es en los que sí o sí tengo que yo solicitar una prueba de sensibilidad, ¿no? Pacientes con antecedente de abandono por tratamiento antituberculoso, antecedente de hospitalización previa en los últimos 2 años por más de 15 días, tratamiento previo con presencia de reacción adversa a los que han hecho RAFA y que obligó a modificar la dosis o el tratamiento, contacto de persona con tuberculosis que fracasó al tratamiento, o cepas de cultivo positivo de personas con infección por VIH-Sida, ¿no? Entonces, recuerden, no va a ser muy fácil acordarnos de cada uno de estos grupos, pero sobre todo los que tienen algún grado de inmunosupresión, que eso sí ya lo conocemos, en los que de alguna forma han tenido ya algún tipo de tratamiento anterior o que han estado en contacto con una persona que lo ha recibido, ¿no? Y los abandonos, fracasos, etcétera, y los que han fallecido por tuberculosis, porque ellos son los que probablemente tengan una posibilidad más alta de resistencia a alguna droga. Y los que vivan en lugares hacinados, cárceles, casas de ancianos, por ejemplo, personal de salud, ¿no? Para que más o menos engloben, esos son los grupos en que ustedes sí o sí tienen que pedir una prueba de sensibilidad. Dentro de las pruebas de sensibilidad, casi todos van a encontrar, o sea, ¿qué solicitar? Porque ustedes también tienen que estar en esa capacidad. Por ejemplo, tenemos el MOTS, que es por la visualización de la microscopía invertida óptica, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, me da un cultivo rápido y luego se puede hacer la prueba de sensibilidad, ¿no? Más o menos la respuesta la tengo en unos 15 días, más o menos. Tengo el GRIES, no sé si lo habrán escuchado, es una prueba colorimétrica
Creo que esta es una figurita del Gries, ¿no? Cambia de color según si es resistente o según si es sensible a las drogas, ¿no? Y por ejemplo, esto se hace sobre todo en los que tienen BK positivo, ¿no? Los BK positivos pueden enviar ustedes a un método Gries, ¿no? Y la respuesta más o menos también la tenemos entre 20 a 30 días, más o menos ya con prueba de sensibilidad. El MOTS generalmente lo indicamos en aquellos que tienen BK negativo. Entonces, si tiene BK negativo, preferiblemente puede ir a un MOTS, ¿no? Y ahí, aparte de que lo cultivan, también es un cultivo rápido y también se puede ver la prueba de sensibilidad posterior. Y tenemos otro que es el Genotype, es una prueba molecular, ¿no? Más o menos en lo que se basa es que detecta, ya se conoce cuáles son los genes que mutan y que me dan resistencia a isoniazida o rifampicina. Entonces, si la prueba molecular detecta que hay justo mutación en el gen específico para resistencia a isoniazida, entonces ahí ya nos informa. Y este resultado puede salir en cuestión de 2 días a 3 días. En realidad son horas nada más las que se necesitan y el resultado no los están dando así en 2-3 días. Y son pruebas cada vez más rápidas que se están utilizando ahora. Genotype, si lo quieren usar, también tiene que ser en muestras que tengan BK positivo. Todas las van a encontrar en el INS, ¿no? Y dependiendo de su zona, también van a saber si derivar a un Gries o a un MOTS. Ya esto es más o menos, ya hablando de lo que es la clínica, las formas de presentación de la tuberculosis, pues va la primera pregunta. En el derrame pleural de origen tuberculoso, el líquido pleural suele ser un trasudado. ¿Ustedes recuerdan cómo era un exudado y cómo era un trasudado? El exudado solo recuerden, por favor, que se desarrolla por aumento de la permeabilidad, ¿no? Entonces, imagínense que es como que en la pleura se crearan más espacios, como que se abrieran unos poros y por lo tanto me van a pasar más moléculas más grandes, tipo proteínas, albúmina, colesterol, ¿no? Me pasan proteínas mucho más grandes y eso es el exudado. El exudado es cuando hay un daño mismo de la pleura y van a pasar todos esos elementos a través de la pleura. Mientras que el trasudado es prácticamente como que difundiera nada más entre la pleura por presiones, ¿no? O sea, más presión afuera que adentro, entonces va a difundir nada más por aumento de presiones, tipo lo que vemos, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, ¿no? Que simplemente el agua es como que extravasara nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen que ustedes pase en un derrame pleural por tuberculosis? ¿Un exudado o un trasudado? Un exudado, ¿no es cierto? Porque la tuberculosis me va a dañar la pleura, me va a aumentar su permeabilidad y va a empezar a pasar proteínas, LDH, que es otra molécula grande, ¿no? Por eso en el líquido, cuando ustedes estudian el líquido pleural, es justo lo que van a observar, exudado, a predominio de linfomononucleares, con un ADA elevado. Ese es típico de una tuberculosis, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el líquido pleural suele ser trasudado, falso, ¿no es verdad? El coeficiente lisosima pleural sobre lisosima plasmática suele ser más de 1.2. El Mantux, o sea, el PPD, suele ser positivo en el 90% de los casos. El cultivo de líquido pleural suele ser positivo. La glucosa en el líquido pleural suele ser más de 60. Otra característica del líquido pleural por tuberculosis es más bien consumo de la glucosa, ¿no? Las micobacterias empiezan a consumir y por lo tanto puedo ver niveles mucho más bajos de la glucosa. Entonces la respuesta correcta es la D, que muchas veces, o sea, siempre envíen también a cultivo el líquido pleural, que muchas veces suele ser positivo también ahí en la muestra, ¿no? Pero no, el PPD incluso... Sí, obviamente podemos encontrar PPD positivo, pero no en tan alto porcentaje. Otra pregunta. Mujer de 25 años con tos y expectoración amarillenta de varias semanas. Durante los últimos 3 días el esputo contiene hilillos de sangre. Desde el inicio del cuadro ha presentado malestar general, astenia, sudoración nocturna y sensación febril. Refiere ingesta ocasional de alcohol y fuma un paquete de cigarrillos al día. Niega consumo de drogas por vía intravenosa
Ya la exploración está delgada, pálida, temperatura de 37,5, cardíaca en 90, el respiratorio en 14. Y cuando le ocultan hay matidez en la percusión, roncos y respiración bronquial en el campo pulmonar superior derecho. Un regalito, doctores. Diagnóstico a ojo cerrado. ¿En qué tema estamos? Tuberculosis. Ya, es típico, ¿no? Más o menos para que ustedes se den cuenta. Hemoptisis es una presentación muy frecuente de tuberculosis, obviamente no es lo único. A pesar de que es fumadora, la edad para una neoplasia pues todavía no correlaciona todavía con la edad, ¿no? Y tiene casi todos los síntomas de una tuberculosis, ¿no? Sudoración nocturna, fiebre, aparentemente si encuentran matidez, aparentemente hay un poquito de o neumonía o derrame, pero si es en el lóbulo superior, lo más probable es que la lesión sea a ese nivel, ¿no? Y recuerden que la presentación de la tuberculosis es subaguda, ¿no? Miren, ya está hablando de varias semanas de tos y expectoración, solo que en los últimos 3 días recién tiene expectoración hemoftóica. Entonces, por eso estamos en la obligación que, así como dice el programa, tos de más de 15 días, pidan por favor un beca en esputo. Una de las siguientes aseveraciones no es correcta en la tuberculosis miliar. ¿Se debe a la diseminación hematógena del bacilo? Sí, ¿no es cierto? Era una diseminación hematógena. ¿La tinción de Ciel del esputo suele ser negativa? ¿La prueba de la tuberculina es positiva en el 80% de los casos? ¿La biopsia de médula ósea puede proporcionar el diagnóstico? ¿Puede presentarse como manifestación de una infección tuberculosa primaria? ¿Cuál creen que es no? ¿Cuál es la respuesta que no está correcta? La respuesta es la C. Más bien, recuerden que la tuberculosis miliar hablaban de que se parece mucho a la primoinfección, ¿no es cierto? Entonces, más bien el PPD suele ser un poquito, suele ser más negativo, ¿no? Y el resto de las posibilidades sí podrían relacionarse un poquito más a una tuberculosis miliar. Ahora vamos a hablar del PPD, cómo interpretarlo, ¿no? Cuando lo aplican es más o menos 0.1 mililitros de 5 unidades de tuberculina a nivel intradérmico en la región dorsal, en la unión del tercio proximal con los 2 tercios distales del antebrazo, ¿no? Y recuerden que es a nivel intradérmico, ¿no? Y la lectura pues se hace más o menos entre los 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, ¿cuándo indico un PPD? Cuando tengo sospecha clínica o radiológica de padecer tuberculosis, si es un contacto reciente con enfermos de TBC, pacientes con VIH, sujetos con radiografía de tórax compatible con tuberculosis antigua, grupos de riesgo que ya hemos hablado, hospitales, asilos, prisiones, los que están hacinados, ¿no? Grupos de predisposición, los que tienen silicosis, diabéticos, alcohólicos. ¿Cuándo puedo encontrar un falso negativo? O sea, cuando siendo negativo, pero sí tiene tuberculosis. Por ejemplo, en la tuberculosis miliar se dice que en un 50% de ellos puede darme un falso negativo. Derrame pleural hasta en un 33% de ellos. En otras comorbilidades o en otras enfermedades tipo sarampión, linfema de Hodgkin, sarcoidosis, insuficiencia renal crónica, tratamiento inmunosupresor, enfermedades crónicas debilitantes, edad avanzada, ¿no? Son más o menos los grupos en los que teniendo tuberculosis o infección latente por tuberculosis, el PPD puede salir negativo. Entonces ustedes tienen que saber interpretar. ¿Cuándo es PPD positivo? Sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en niños se habla de que, bueno, me colocan el BCG, pero no me dura pues toda la vida. Y recuerden que solo protege de las formas más severas.
no me protege contra una tuberculosis. Se dice más o menos que el efecto del BCG como que se pierde más o menos a partir de los 10 años de edad, ¿no? Entonces, el problema de definir un PPD, sobre todo justo se da entre niños y adolescentes. Entonces, cuando digo que es positivo, si la induración es más de 5 milímetros, es cuando es un contacto con caso de enfermedad activa. O sea, si el niño vive en la misma casa del paciente con tuberculosis, si es contacto intradomiciliario y de pronto la induración salió 5, eso ya es un PPD positivo. ¿En qué otros casos? Por ejemplo, la radiografía sugestiva de tuberculosis, paciente con síntomas evidentes de tuberculosis o en paciente inmunodeprimido. Por ejemplo, un VIH con PPD 5, eso ya es positivo. ¿Ya? ¿Cuándo puedo, digamos, tomarme la libertad de decidir que la induración sea un poquito más grande, ¿no? Por ejemplo, en niños menores de 4 años, en pacientes malnutridos, con cáncer, diabéticos o enfermedad renal crónica. En otros pacientes con riesgo elevado, como niños y adolescentes nacidos en países de elevada incidencia de tuberculosis, o en los que hayan viajado a países con elevada incidencia de tuberculosis, nacidos de padres con procedencia de países con alta incidencia, o expuestos adultos con riesgo importante de tuberculosis. Ahí, en estos grupos, ya puedo decir que es un PPD positivo cuando la induración es más de 10 milímetros. ¿Y cuándo puedo esperar un poquito más? Por ejemplo, en niños mayores de 4 años, sin factores de riesgo, ¿no? Que no han estado en contacto, no tienen ningún factor de riesgo para tuberculosis. Entonces, podría decir que recién un PPD positivo es cuando ya tiene más de 15 milímetros. ¿Y qué hago con un niño con PPD positivo? ¿No? Primero que, por ejemplo, viene un paciente que dicen que ha sido contacto de paciente con tuberculosis activa. Le pongo el PPD. Recuerden que cuando hay un contacto directo, ya de por sí 5 milímetros ya es positivo. Entonces, mayor o igual a 5 milímetros, ¿no? Es menor y se trata de un paciente inmunocompetente. Entonces, le puedo dar isoniazida y le repito el PPD. Se repite más o menos a los 3 meses. Si sigue siendo negativo, puedo suspender la quimioprofilaxis. Ahora, si el PPD es más de 5 milímetros en un paciente que tiene un contacto directo, tengo que ver si se trata de una tuberculosis activa o latente. Para eso le pido una radiografía de tórax. Si es normal, entonces lo puedo diagnosticar como TB latente, le doy su quimioprofilaxis hasta 9 meses. Y si la radiografía es patológica, o sea, altamente sospechosa de tuberculosis, pues obviamente tengo que indicar tratamiento para tuberculosis, ¿no? Entonces, en el niño con contacto directo, PPD negativo, de todas maneras arranco quimioprofilaxis, pero a los 3 meses repito el PPD. Si sigue negativo, puedo suspender la quimioprofilaxis y solo dar 3 meses, pero si ya viró, tengo que continuar dando la quimioprofilaxis. Recuerden siempre, la diferencia entre infección latente o activa me la da otros criterios, por ejemplo, una radiografía. ¿Cómo diagnostico una tuberculosis latente? Tenemos el PPD, pero también tenemos los IGRAS, que ya se los había mencionado previamente. Viene de las siglas de interferón gamma, liberación por ensayo de interferón gamma. Estos están basados en la liberación de interferón luego de la estimulación por antígenos específicos de sangre. No es una prueba cutánea, más bien es una prueba serológica, ¿no? Les sacan la sangre y hacen este efecto en laboratorio, ¿no? Ven si existe este efecto. Los más comercializados son Quantiferon y el T-Spot. Sin embargo, siendo unas buenas pruebas para diagnosticar TB latente, no es suficiente para que me digan si está activa o no. Se dice que estos sí tendrían un poquito de mayor sensibilidad en ciertos grupos, por ejemplo en niños, en inmunocomprometidos, en aquellos que tienen esputo negativo o enfermedad extrapulmonar, ¿no? Estudios que han comparado PPD versus IGRAS, y por ejemplo IGRAS sí tiene... han encontrado más casos positivos con IGRAS justo en estos grupos, o sea que me podría ayudar en este tipo de población, ¿no? Por ejemplo, niños, pacientes con VIH,
solicito un IGRA y el IGRA pues me podría ser un poquito más específico. Pero su elevado costo todavía no hace que esté en Perú y por lo tanto tampoco la diferencia no me ha determinado un gran cambio en cuanto a la definición de latente activa, si es que tampoco se ha decidido que sea dado como parte de la estrategia en Perú, ¿no? Los esquemas de tratamiento para tuberculosis latente, el más conocido es isoniazida de 9 meses, ¿no? Y hay otros que todavía hablan de 6 meses, ¿no? Pero por ejemplo, el de 6 meses, perdón, el de 9 meses está recomendado sobre todo en los VIH o en niños o en personas con lesiones radiológicas de enfermedad previa, y los que 6 meses sí no está recomendado en esos grupos de personas que les mencioné, VIH, niños o aquellos que ya tienen lesiones sugerentes de que ya hayan tenido tuberculosis. Otros esquemas, porque sí hay, por ejemplo, otros dan 4 meses de rifampicina, que por ejemplo se dice que podría ser recomendado en aquellos que tienen resistencia a isoniazida, y alternativas, por ejemplo, aquellos que no toleran la isoniazida, entonces yo podría darle un esquema de 4 meses con rifampicina. No es recomendado, obviamente, recuerden, rifampicina para aquellos que están recibiendo targa, sobre todo con inhibidores de proteasas, que en ese caso podríamos usar rifabutina en lugar de rifampicina, ¿no? Entonces, ahora, solo para que conozcan, por ejemplo, tienen un paciente con tuberculosis multidrogo resistente y traen a sus hijos con ustedes, ¿qué hacen? Los diagnostican, felizmente no tienen enfermedad activa, pero ¿qué quimioprofilaxis le van a dar? Su papá o su mamá es multidrogo resistente. ¿Cómo actúan ahí? Lamentablemente no hay un esquema para estos chicos, ¿no? Algunos sí deciden por darle solo isoniazida pero finalmente el consenso más o menos va en que hay que observarlos mensualmente o cada 3 semanas, tomarles tomografía, o sea, ser un poquito más acuciosos y sobre todo en el seguimiento de estos niños, ¿no? Lamentablemente la profilaxis solo con isoniazida no los ha protegido de que ellos puedan desarrollar una tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Eso todavía es un punto en controversia. Y ahora justo viene preguntas para más o menos saber si han entendido un poquito lo de PPD. Un trabajador sanitario tiene una prueba de PPD en 0. Al repetirla el día 10, el diámetro de la induración mide 12. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es más adecuada? ¿Es una primoinfección tuberculosa entre las dos pruebas? O sea, en 10 días ahí de pronto se contagió. ¿Es una infección tuberculosa latente? ¿Es un paciente anérgico? ¿Es una tuberculosis activa que tuvo hace 10 años? O hace años, perdón. ¿O que una le realizaron bien y la otra le realizaron mal? Recuerdan que les hablé de un efecto booster, ¿no? Que más o menos, que generalmente lo vamos a ver en mayores de 65 años o en niños menores de 5 años, que en un primer momento pueden tener PPD negativo, pero de pronto si le vuelvo a colocar un PPD entre el día 7 y 10, luego de ese PPD, por efecto de rebote, me puede dar la verdadera lectura de un PPD. Entonces, la verdadera lectura de este paciente sería de 12 milímetros y por lo tanto, en un trabajador de salud, pues sí debería considerarlo como positivo y por lo tanto es una tuberculosis latente. Paciente de 70 años, nunca viajó al extranjero, no lo vacunaron de tuberculosis, se le practica un PPD con 2 unidades internacionales de PPD 23, que es la europea, que resulta negativa. 10 días después se repite dicha prueba y se observa una pápula de 8 milímetros a las 48-72 horas. ¿Qué interpretación le dan? ¿Es un reactor falso inducido por la inyección de PPD? ¿Es un reactor verdadero puesto de manifiesto por el fenómeno de empuje? ¿Es un conversor reciente para el Mycobacterium tuberculosis?
no es reactor al no alcanzar los milímetros necesarios para ser considerados significativos. Es una reacción cruzada con micobacteria típica. Nuevamente, para que se acuerden de este efecto booster, el efecto de empuje. Abuelito, ¿no? O sea, mayor de 65 años, le ponen el PPD y a los 10 días de pronto la prueba vira. Entonces, generalmente se trata del efecto booster. En relación con la prueba de la tuberculina, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Esta pregunta es muy sencilla, es un regalito, doctores. La reacción está mediada por linfocitos T. La positividad es una evidencia de infección tuberculosa pasada o actual. Es negativa en un cierto porcentaje de pacientes con tuberculosis activa. Se practica mediante inyección subcutánea en el antebrazo. El resultado es muy frecuentemente negativo en inmunosuprimidos. Si leen con cuidado, la respuesta es facilísima. ¿Cuál? La D, ¿no? Porque la inyección es intradérmica, ¿no? Entonces, sencillísima la... Y de paso para aprender otros datos, ¿no? Si está mediada por linfocitos T, el que sea positivo puede ser latente o incluso una enfermedad, puede ser actual o pasada. ¿Qué más? Puede ser negativo en los inmunodeprimidos y es negativa en un cierto porcentaje de pacientes con, o sea, a pesar de tener tuberculosis activa puede salir PPD negativo, sí pues. Otra pregunta. Paciente de 40 años con antecedente de adicción a drogas por vía parenteral. Infección por VIH desde hace 8 años. Ingreso en institución penitenciaria hace 2 años. Presentaba un PPD de 7 milímetros. Nunca ha recibido tratamiento ni profilaxis. Actualmente tiene un CD4 en 100 y el PPD es negativo. Sería incorrecto pensar. Debe recibir profilaxis con isoniazida más piridoxina 9 meses. Debe recibir profilaxis con rifabutina y piracinamida por 2 meses. Probablemente presenta una infección tuberculosa. No debe recibir profilaxis si se encuentra en tratamiento deshabituador con metadona. Debe recibir profilaxis con isoniazida más piridoxina, isoniazida 900 miligramos con piridoxina 2 veces por semana, 9 meses. Lo incorrecto sería pensar que la D. No tiene nada que ver su tratamiento de deshabituador, de metadona, con el hecho de no recibir profilaxis. Y más bien esta pregunta sirve para que repasen otras formas de quimioprofilaxis, ¿no? La que todo el mundo o la que valora nuestra estrategia es la isoniazida de 300 miligramos o, para ser más específicos, 5 miligramos por kilo peso día, más piridoxina. Recuerden, en este grupo sí tienen que dar piridoxina por 9 meses. Otra forma, otra quimioprofilaxis usada puede ser rifabutina y piracinamida. No se puede descartar, solo con estos datos no podemos descartar si es activa o solo latente, ¿no es cierto? No nos dicen cómo está la placa, solo nos dicen algunos otros datos. Y también pues otros hablan de isoniazida 900 miligramos, pero digamos 2 veces por semana, pues no, eso no es algo muy estipulado, pero algunos han optado en algún momento por ese tipo de quimioprofilaxis. Pero la que debemos usar es la que está en la alternativa A. Y esta pregunta también sirve para este paciente tiene toditos los factores de riesgo para que sea un MDR, ¿no? Ingreso a institución penitenciaria, drogadicto, y bueno, un estado de inmunosupresión, ¿no?
Mujer de 67 años con antecedente de polineuropatía periférica, recientemente diagnosticada de arteritis de células gigantes y por lo tanto recibe tratamiento con 60 miligramos al día de prednisona. Su radiografía es normal y su PPD es de 18 milímetros. ¿Eso es positivo o negativo? 18 es altísimo incluso para esa señora que está con corticoide, ¿no? ¿Ya? La placa es normal, no menciona síntomas de tuberculosis, entonces, ¿qué actitud sería la mejor para esta paciente? Tratar con isoniazida por 3 meses, esperar finalización del tratamiento esteroideo y después realizar la quimioprofilaxis. No está indicada la quimioprofilaxis, tratar con isoniazida y streptomicina, o está indicado utilizar isoniazida más piridoxina entre 6 y 9 meses. ¿Cuál es lo mejor para ella? Primero, ¿es una infección latente o es una infección activa? Latente, ¿no es cierto? Pues la placa está normal, no mencionan síntomas clínicos, solo tiene el PPD positivo, entonces es una infección latente. Entonces esta paciente sí o sí, porque es un grupo de riesgo además, porque es inmunosuprimida, tengo que indicarle la quimioprofilaxis. ¿Y cuánto tiempo se da la quimioprofilaxis? 9 meses, ¿no es cierto? Y también es otro grupo de riesgo para añadir piridoxina, ¿no? Entonces la respuesta es la E. Se dice que el tratamiento para quimioprofilaxis en los que están recibiendo corticoterapia crónica son sobre todo para aquellos que reciben prednisona más de 15 miligramos por día. A ellos sobre todo sí o sí les tengo. Porque por ejemplo hay artritis reumatoide que solo son tratados con 5 miligramos y como que ahí todavía es discutible, ¿no? Pero los que ya reciben por otro tipo de entidades más de 15 miligramos por día, a ellos sí de todas maneras. Incluso hay otros que hablan de darles quimioprofilaxis todo el tiempo que ellos necesiten o requieran de dosis altas de prednisona y recién suspender cuando ya prednisona esté en niveles más bajos, y eso quiere decir cuando ya la enfermedad que estén tratando esté más estable, obviamente, ¿no? E incluso hablan de no en este grupo de pacientes en corticoterapia darle quimioprofilaxis a pesar de que el PPD sea negativo, porque ustedes saben que justo en aquellos que están recibiendo corticoterapia sí pueden tener un PPD negativo y tranquilamente tener tuberculosis latente. Entonces lo que hablan las guías es de en países con alta endemia para tuberculosis como Perú, sin importar el PPD y habiendo descartado una enfermedad activa, indiquen su tratamiento con quimioprofilaxis en este grupo de pacientes con corticoterapia. Mujer de 33 años, acude para la lectura del PPD. Una prima suya que vive en su casa y duerme en la misma habitación con otras 7 personas más, ha sido diagnosticada de tuberculosis pulmonar bacilífera, más de 50 bacilos por campo, PPD de 7 milímetros. ¿Cuál afirmación es correcta? Se trata de una infección latente y hay que iniciar tratamiento quimioprofiláctico de inmediato. Se trata de una tuberculosis y hay que comenzar el tratamiento antituberculoso. Se trata de una infección latente y hay que descartar enfermedad tuberculosa previo a comenzar el tratamiento quimioprofiláctico. El PPD no es significativo, ya que al tratarse de una persona inmigrante de una zona de alta prevalencia de tuberculosis debería tener una induración más de 10. El PPD no es significativo, ya que al tratarse de una persona inmigrante de una zona de alta prevalencia debería tener una induración de 15. ¿Recuerdan cuando vimos la tablita del PPD? Los que son contacto directo, ¿hasta cuánto puedo considerar positivo? Con 5 ya es positivo, ¿no? Si es contacto directo intradomiciliario, 5 es suficiente para decir que el PPD es positivo. Entonces esta señora tiene un PPD positivo. Ahora, ¿será latente o será infección por tuberculosis? ¿Tengo los datos suficientes, doctores, para decir si es latente o es infección por tuberculosis? No tengo, ¿no? No siquiera tengo la clínica de la paciente, no sé si tendrá síntomas, no tengo informe de la placa, entonces acá estoy en duda, ¿no? No sé si... Entonces, ¿qué debo hacer para eso? ¿Qué le solicito a la paciente? Mínimo su radiografía, ¿no? Entonces, y ahí más o menos yo decido. Entonces, ¿cuál creen que sea la mejor alternativa para este caso? ¿El inicio de frente quimioprofilaxis
estudio un poquito para ver si realmente descarto antes de darle su quimioprofilaxis o inicio tratamiento. La alternativa C es la que más se acerca, ¿no es cierto? Posiblemente se trata de una infección latente, pero previo a comenzar mi quimioprofilaxis yo debo descartar si tiene una enfermedad tuberculosa. Nunca inicien quimioprofilaxis si no estén seguros de que ella no tiene ningún paciente tenga una enfermedad activa. Si no están seguros, no inicien nada. Menos en los que se trata. Toditos los que quieran iniciar tratamiento, siempre su placa al costado, doctores. Enfermera de neonatología, ¿no? Personal de salud de 52 años, consulta porque su marido le acaban de diagnosticar de tuberculosis pulmonar activa. 3 meses antes de la exposición, esta mujer se realizó un PPD, que fue negativo. Refiere buena salud y la placa de tórax que se realizó tras la exposición es normal. Se repite el PPD a las 4 semanas de la exposición y de pronto la induración ya está en 8 milímetros. De las siguientes, ¿cuál es la medida más adecuada para esta mujer? Repetir el PPD en un mes. En este momento no requiere tratamiento y puede seguir trabajando. Repetir la placa de tórax ahora y si es negativa realizar periódicamente placas de tórax y puede continuar en su trabajo. Comenzar inmediatamente el tratamiento con isoniazida durante 6 meses. Puede incorporarse al trabajo en 15 días. Repetir la placa ahora y si es negativa comenzar profilaxis con isoniazida por mínimo 6 meses e incorporarse a su trabajo. Realizar cultivos de las micobacterias y comenzar tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida. ¿Cuál, doctores? La de, ¿no? Muy bien, ¿no? Porque esta señora ha pasado cuánto, 3 meses, ¿no? Ella tuvo un PPD negativo, pasaron 3 meses, no vamos a pensar en rebote ya habíamos hablado que es justamente 7 a 10 días punto, ¿ya? Pasaron 3 meses y ahí tiene un contacto con intradomiciliario y cambia el PPD. Entonces tengo que ver si solo es latente o es una tuberculosis activa. Entonces no me voy a quedar tranquilo con la radiografía de hace 3 meses. Tengo que tomarle una radiografía actual, ¿no? Entonces luego, y si la placa es negativa, pues puedo empezar su profilaxis.